Muy buenas noches. Desde Trujillo, Perú, el hermano Carlos Paz, para dirigirme a todos los hermanos y a todos los amigos y a todos quienes quieran escuchar el mensaje de esta noche. Vamos a empezar a ver sobre la segunda venida de Cristo. Vamos a mirar esta noche las señales que nos hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Vamos a orar para que Dios dirija esta palabra bendita. Señor Jesucristo, te agradezco profundamente por permitirme una vez más estar aquí, Señor, para hablar de ti, hablar de tu palabra. Te pido que bendigas tu palabra, bendigas mi vida, bendigas la vida de quienes van a escuchar, van a ver este mensaje. Y te pido de todo corazón, Señor, que tú dirijas todo este mensaje. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bien, a todos ustedes, una vez más, muy buenas noches. Vamos a ver hoy día las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 24. Vamos a buscar Mateo 24. Ahí vamos a comenzar. Ya hemos visto la primera parte. Vamos a mirar desde el versículo 4 en adelante. Vamos mirando ahí que esta noche, que nos dice su palabra. Una de las cosas, una de las señales que encontramos en Mateo 24 es el engaño. 4 veces, en 4 versículos, repite con intensidad: no os engañen, que no os engañen, os engañarán, que no os engañen. ¿A qué se refiere este engaño? Muchas veces lo leemos, pero a veces no logramos entender en toda su dimensión lo que quiere decirnos el Señor cuando dice aquí, versículo 4, respondiendo Jesús le dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchas en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vemos que la palabra engaño está allí en el versículo 11 nuevamente: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el versículo 24, muchos se levantarán, falsos cristianos, falsos profetas, de tal manera que harán señales y prodigios y engañarán, si fuera posible, a los escogidos. La palabra engaño se presenta aquí en 4 oportunidades, y eso me hace pensar, ¿a qué engaño se refiere? Una de las cosas que tenemos que centrar es que ¿dónde viene el engaño? ¿Dónde viene la mentira? Que la palabra engaño y mentira son sinónimos. ¿De dónde nace? Vamos a mirar en el Evangelio de Juan 8:44, y ahí nos va a aclarar profundamente dónde nace el engaño o la mentira. Juan 8:44. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Como vemos aquí en este versículo, la mentira nace cuando nace Satanás. En él nació la mentira, el engaño, y su función de él es simplemente engañar, engañar, engañar y mentir. Bien, vamos a hacer un pequeño recuerdo a la etapa de nuestras vidas, desde que Dios creó al universo. Allí estaba el engañador. Y cuando Dios formó a Adán y a Eva, ahí estaba el engañador, el mentiroso. Es por eso que tan pronto como Dios
dejó libres a Adán y Eva, entró el diablo, o la serpiente antigua, como Dios también lo llama, entró en su papel a engañar al hombre y a la mujer. Y fue por el lado más débil. Engañó a la mujer. Lógico. Aquí la palabra de Dios en Génesis nos dice que la serpiente era astuta más que todas. Y que la serpiente se acercó a Eva para tentarla o inducirla para que ella haga lo que Dios no quería que haga. Imaginemos que una serpiente se te aparece a ti. ¿Qué harías? Te corres. Yo correría si ven una serpiente junto a mí, que se viene. Pero cuando vamos a ir en el proceso de las civilizaciones, vamos a darnos cuenta de una cosa, que no fue la figura de una serpiente, fue la figura de un ser humano con cara de serpiente. Por eso ella atendió a todos los encantos, los que iba a hablarle este diablo disfrazado de hombre y de serpiente. Engañó a Eva, engañó a Adán, y el engaño vino a toda la generación. Pero veremos algunas culturas, como Egipto. En Egipto han tenido sus dioses. Tienen al dios toro, o llamado Osiris. Tienen a diversos dioses, pero tienen también a unos dioses que se les llama a ellos los reptilianos. O sea, ¿qué son los reptilianos? He indagado por internet buscando de qué se trata. Son figuras de hombres, pero con rostro de un reptil. Esos eran los dioses de la cultura, una de las culturas más antiguas como Egipto. Ahí estaba el mentiroso. Ahí estaba el engañador. Veamos otra cultura. Israel, por ejemplo. Una cultura que Dios preparó especial para que ellos no adoren a esos ídolos o dioses reptilianos que tentaron a Eva y a Adán. Y Dios no quería que este pueblo de Israel sea idólatra, vaya tras los dioses reptilianos, los toros y todo lo demás. Pero lamentablemente, cuando Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, cuando ya comienza a formarse el pueblo de Israel, conocemos muy bien el desierto, cuando Moisés cuando Dios le llamó por las tablas de la ley, demoró. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Hicieron que Aarón le hiciera un becerro de oro. Estaban acostumbrados al dios toro, a los Osiris. Y aquí hicieron a un becerro de oro y comenzaron nuevamente a adorarle. Conocemos esa historia que está en las Sagradas Escrituras. Pero quiero leerles algo más fuerte de este pueblo de Israel. Esto lo vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 8. Ezequiel 8. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante hasta el 16, y dice así la palabra. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban los 70 ancianos de Israel, de la casa de Israel. Versículo 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas?
cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Dios. Dios ha abandonado a Israel. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, y allí, al norte, he aquí las mujeres que estaban ahí sentadas, llorando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, esta cosa es cosa esta liviana para la casa de Judá, hacer las abominaciones que hacen aquí? Después me han llenado de maldad la tierra, y se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Como vemos aquí, el profeta Ezequiel identificado como el Hijo del Hombre. Y ojo que Hijo de Hombre está hijo con minúscula, no está con mayúscula. Entonces se le llama Hijo de Hombre con minúscula. Y en visión Dios le permite entrar adentro del templo de Israel para mirar qué hacen los 70 ancianos, qué hacen las mujeres, qué hacen 25 jóvenes. Y todos adorando a los reptiles. A ese reptil que tentó a Eva, ahí lo estaban adorando. Estaban adorando a ídolos. Estaban adorándolo a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? El dios de Babilonia. Y además adoraban al sol. Al sol. Como vemos, la hipocresía, tanto de los líderes que eran los 70 ancianos, como las mujeres y los jóvenes, que se iban a escondidas para que no le vea el pueblo de Israel. ¿Y por qué se iban a escondidas? Porque decían, Dios no nos ve. Qué triste. Lloraba nuestro hermano Ezequiel al ver todas estas cosas que hacían a espaldas de Dios el pueblo de Israel, sobre todo su liderazgo, los 70 ancianos, las mujeres y los jóvenes. Vamos a mirar un poquito al imperio babilónico. ¿A quiénes adoraban en Babilonia? Según fue uno de los grandes imperios, adoraban al sol, a la luna y también a los reptiles, con cara de reptil, pero cuerpo de hombre. Se llaman los reptilianos. Vamos a ver qué pasó con los griegos, otra potencia que conquistó a los babilónicos. Ellos tenían a su dios Zeus, a la diosa Artemisa y a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Hechos, en el libro de Hechos, Pablo nos habla de la diosa Artemisa, que era la diosa de Atenas, y que él iba a predicar a un dios invisible, pero ellos tenían su diosa Artemisa ahí en Atenas. ¿Qué pasó con Roma? Roma conquistó a los griegos. ¿Qué pasó con Roma? Vamos a mirar. Roma adoraba a su dios Júpiter, a su dios Marte, y adoraban a un hombre, al emperador. Vemos aquí que no había ninguna de estas culturas que adoraban al Dios verdadero. ¿Qué pasó en América?
Quizás ignoraban los europeos, los del Medio Oriente, los romanos y todos los griegos, ignoraban de América. Pero ¿qué pasaba aquí en América? Vemos ahora la cultura inca de Perú, la cultura mexicana. ¿A quiénes adoraban? También adoraban al sol, a la luna y a figuras de animales que le hacían figuras de mujer, figuras de hombre, pero con rostro de animales, de reptiles. Como vemos, todo el mundo de aquel entonces no adoraban al verdadero Dios. Pero ¿qué pasa ahora? La palabra fue escrita, entonces estamos viendo a Mateo, en el siglo I, terminaron más o menos el 110, 120 los autores de escribir el Nuevo Testamento. Claro, estaban escritos en hojas de papiro. No habían Biblias. La Biblia recién sale en el año 300 más o menos. Por ahí tenían los rollos de papiros en los cuales los judíos leían, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora, hoy día? ¿Cómo estamos ahora, 2020 años después que nació Cristo? Aproximadamente 1990 años en que Cristo predicó y enseñó. ¿Qué está pasando ahorita con el mundo? ¿Qué ha pasado en todas estas generaciones de cientos de años hasta que estamos actualmente? Hay multitud de ateos. ¿Qué es el ateo? El ateo niega, no cree en ningún Dios. El ateo no cree en Dios, él es Dios. El ateo, él se considera Dios y no creen en ningún Dios. Pero ¿qué pasa con los árabes? China, Japón. Los árabes también tienen su Dios, Alá, Mahoma su profeta, y viven en una competencia dura con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa con los chinos? ¿Qué pasa con los japoneses, coreanos? Sobre todo los chinos. ¿A quién tienen de Dios? A Buda, un ídolo, una figura de un hombre gordo, que es Buda. Los japoneses adoran a animales, figuras de animales. Rusia son ateos, aunque han abierto las puertas a distintas congregaciones llamadas cristianas, pero ellos son ateos, ¿no? Vivimos en un mundo así, pero ¿qué pasa con el cristianismo? El cristianismo, o sea, hasta hoy se ha subdividido en varios. En primer lugar, a un grupo de personas que creen en un Dios visible. A personas que han formado sus grupos religiosos y creen en un Dios visible y le han hecho con cuerpo de hombre y con cara de hombre. Y tienen sus diosas con cara de mujer y cuerpo de mujer. Hasta sus ángeles son dioses. Le han hecho dioses a los apóstoles y a todos los sacerdotes que siguen la trayectoria, son sus dioses, sus santos apóstoles. ¿Qué diremos de otras diversas doctrinas cristianas? Hay doctrinas cristianas interesadas en el Dios dinero. Ellos se llenan de dinero, hablan, predican, no de Jesucristo, sino que tienen que traer dinero, que tienen que traer dinero. Han llegado a congregar miles de personas en el mundo y sacan las ofrendas, los diezmos. ¿Para qué? Para que vivan bien ellos, con buenas mansiones, con buenos carros, hasta tienen aviones particulares. Y su Dios es el dinero. ¿Qué diremos de otros? Venimos aquí a cristianos diversos, milagreros, que hacen milagros, que sanan enfermos,
que hacen al cojo caminar. No, dicen, así lo hizo Cristo. Son los milagreros. Hacen que las personas caigan, están paradas y caen al suelo como un milagro para ellos. Y la gente está ahí. ¿Acaso Dios ha dicho que nosotros vayamos a anunciar los milagros que Él hizo? Y renunciemos a Él, no a las obras ni a los milagros que hizo. Y si hablamos de milagros, el más grande milagro que vino a hacer Jesucristo es que tú y yo, y aún cualquier ser humano de este planeta, seamos el templo de Dios, seamos esos verdaderos cristianos, que no tengamos a dioses visibles con figura de hombres, ni con figura de reptiles, ni con figura de animales, sino que creamos en un Dios invisible, que es el Espíritu Santo, y que su nombre es Jesucristo. Por eso, Él, en primera de Juan 1:12, ¿qué dijo? A todos los que me reciben y creen en mi nombre, serán llamados hijos de Dios. Tenemos que creer en su nombre. El Antiguo Testamento nos habla de un nombre distinto, que no está en el original. El nombre de Dios es Yo Soy, el gran Yo Soy. Y puso 4 letras, nada más consonantes para su nombre, de manera que ninguno pueda pronunciar su nombre. Recién en el Nuevo Testamento, cuando Él viene, ahí se abre la puerta para conocer su nombre. Su nombre, Jesucristo, está compuesto de 2 nombres. Jesús, el Hijo del Hombre, y el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, la carne como nosotros, y el Cristo, el Espíritu Santo. La unidad del ser humano Jesús más Cristo, el Espíritu Santo, da el nombre que encontramos en 1 de Juan 5:20, que vamos a leerlo para que vean ustedes, ahí está el verdadero nombre de Dios. 1 de Juan, vamos a mirar 1 de Juan 5:20. Aquí estamos. Vamos a mirar 1 de Juan 5:20. ¿Qué nos dice la palabra? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Completa el versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Quién es un ídolo? Todo el que hace una figura de Dios. Hermanos y amigos, Dios es invisible. Su esencia es el Espíritu Santo. Es invisible. No le podemos ver, pero Él nos ve. Hemos acabado de leer los judíos que iban secretamente a adorar a reptiles, al Tamuz, al dios Sol y a tantos ídolos a escondidas, porque Dios les enseñó que Dios era invisible y que no necesitaba de ninguna figura. Pero ellos fueron a adorar, hasta los reptilianos. ¿Y qué decían? Aquí a escondidas vamos a adorar porque Dios no nos ve. ¿Qué personas podría decir? Nosotros, los verdaderos cristianos, hermanos y amigos, sabemos que Dios nos ve. Él nos ve a nosotros, lo que pensamos, lo que hacemos. Nosotros no podemos verlo, porque es espíritu. Es invisible.
Vamos a leer algunos pasajes que nos enseñan de la invisibilidad de nuestro Señor. Vamos a ver en Juan 1:18. Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué significa que a Dios nadie lo vio jamás? Ni Eva, ni Adán, ni Enoc, ni Noé, ni Lot, ni Job, ni ningún hombre de Dios, ni Abraham, ni Moisés. Nadie vio a Dios. La palabra es bien clara. A Dios nadie lo vio jamás. Nosotros no podemos verlo. No lo vio ninguno de los anteriores hombres de Dios del Antiguo Testamento. Y no lo vieron tampoco los del Nuevo Testamento. Vieron solamente la carne, que Él vino y tomó carne. Pero cuando se fue, después de triunfar y resucitar, nadie ha visto a Dios. Nadie hemos visto a Dios. Yo, en mis tantos años que llevo buscando conocer a Dios, nunca lo he visto. Pero en ese tránsito de ir buscando para conocerle, he llegado a saber una verdad. Él me ve, aunque yo no lo veo. Pero hay una cosa que sí hago. Sí lo siento a Él. Porque Juan lo ilustra, que Dios es como un viento. ¿No? ¿Y el viento existe o no existe? Sí existe. Vamos a ver, el viento existe, pero ¿lo podemos ver? Jamás, nadie lo ha visto. ¿Lo podemos sentir? Indudablemente que sí. Si no, pon tu mano y sopla nada más y sabes, sientes que existe el viento, pero no lo puedes ver ni lo puedes tocar. Así es nuestro Dios. En esta ilustración que está en Juan capítulo 8, así es. Que a Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Cuando Él está habitando en nuestro corazón, sentimos cuando nos llama la atención, sentimos cuando Él está feliz por la forma en que vivimos el cristianismo verdadero, pero cuando por A o B razones fallamos, porque ninguno de nosotros los cristianos que somos verdaderos cristianos no somos 100% perfectos. Todavía no. Cuando Él venga, nos hará perfectos. Pero ahora ya hemos sido aprobados en las clases cristianas con Él, todos aquellos que han aprobado su nota de 30%. En la palabra del sembrador es bien clara. 4 tierras. Una tierra mala, con ejemplo del camino, otra tierra mala que tenía espinas, otra tierra mala que tenía piedras. Pero la cuarta tierra, ¿cómo lo llama el Señor? Buena tierra. ¿Y qué características le da a esa buena tierra? Dice, porque tiene el 30, el 70 y el 100% de perfecta, de buena. Y eso es lo que nosotros pasamos, ese 30%, pero no nos creemos perfectos. Nuestro hermano Pablo decía bien claro, no es que sea ya perfecto, no que lo haya alcanzado todo, pero sigo en carrera, porque quiero alcanzarlo. Sigo en carrera, porque quiero alcanzarlo. Él pasó su 30, 40, 50%, pero seguía, porque todavía era humano, y cuando tenemos todavía humanidad, a veces fallamos. Pero procuramos que no hacerlo, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que cada día
nos tome de la mano para caminar de la mano con Él. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Bien, ya vimos todo esto referente al engaño, que desde que se formó el mundo, se creó al hombre, a la mujer, ahí estuvo el engañador que se disfrazó de reptil, ¿no? Con cuerpo de ser humano, pero con cara de reptil, llamado serpiente antigua, que engañó a Eva, indudablemente también a Adán, y engañó y sigue engañando porque es el padre de la mentira a todas las generaciones. Pero descubrámoslo, digámoslo, no tienes parte aquí con nosotros. Entonces subirá. Vamos a mirar ahora otra de las inquietudes de Mateo capítulo 24, otra señal. La primera señal es la mentira desde la época de Adán y Eva hasta hoy día. El diablo sigue mintiendo quién es Dios. Nos engaña. Este es tu Dios. Nos hace una figura de animal, aún de figura de hombre, para que tengas ahí en tu cuartito una figura de hombre, una figura de mujer y lo adores. Basta ya. No te dejes engañar por Satanás, el padre de la mentira. Vamos a ver la otra señal. Vamos a encontrar que las personas van a decir, yo soy el Cristo. En todo el capítulo 24, 2 veces se repite la palabra, yo soy Cristo o los falsos Cristos. Vamos a mirar algunos versículos que nos enseñen que eso no es así. Ya hemos visto, ya hemos hablado de su nombre, Jesucristo, ya hemos hablado que es invisible, ya hemos hablado que es espíritu y verdad. Los versículos que tenemos es primera de Juan 5:20, Juan 1:18, que nos hemos leído, y ahora es Juan 4:24, que nos dice que Dios es espíritu y verdad. Vamos a mirar Mateo 12:8. Mateo 12:8. ¿Qué nos dice Mateo 12:8? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. Aquí, como he explicado un momento, Dios llama Hijo de Hombre, y Hijo con mayúscula. A Ezequiel no le llamó Hijo de Hombre con mayúscula, sino con minúscula. Hay que saber diferenciar Hijo de Hombre con minúscula, como lo soy yo, lo son todos ustedes, lo fue Ezequiel, lo fueron todos los seres humanos. Y justamente Él está hablando aquí porque el Hijo del Hombre es el dueño del sábado. A eso será para otro mensaje acerca de guardar sábado, guardar domingo, qué día guardamos. Eso será para otro mensaje. No quiero tocarlo. Solamente aquí dice que el Hijo del Hombre, Jesús, es el dueño del día de reposo. Mateo 28:54. Pues aquí estamos. Mateo 28:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que se habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Hijo de Dios también con mayúscula, no es con minúscula. Yo, tú, somos hijos de Dios con minúscula. Hay que saber diferenciarlo. El sonido casi es el mismo, pero lo que está escrito está.
Entonces, ¿qué está diciendo el centurión y la gente después del terremoto que ocurrió a las 12 del día y después murió a las 3 de la tarde? ¿Qué dijeron? Verdaderamente este Jesús que hemos matado es el Hijo de Dios, con mayúscula. Recién ese centurión reconoció que al que habían matado allí era el Hijo de Dios, es decir, el Cristo, la parte espiritual, porque Jesús es la parte humana, el Cristo es la parte divina que le llama el Hijo de Dios. Nosotros, nadie de nosotros nos atreveríamos en ningún momento a decir yo soy el Cristo. Pero hay personas en el mundo ya que se han atrevido a decir que son ellos el Cristo que ya vino. Mucho cuidado hay que tener ante estas señales. Sé que en Centroamérica hay un varón que se identifica como el Cristo que ha venido, que ya vino. Sé que en China hay una corriente ya regular de personas que han formado unos chinos allá, diciendo que ya vino el Hijo de Dios, que ya está en la tierra y que ha tomado cuerpo en uno de ellos. Qué mentiras, engaños haciendo Satanás. Bien, también nos habla de falsos profetas, es la otra señal. La primera señal es el engaño y la mentira. La segunda señal es que van a decir algunos, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Son simples falsos cristos. Y la tercera señal que encontramos en Mateo 24 es que habrá falsos profetas. Vamos a mirar de qué nos habla. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento a Jeremías. Jeremías capítulo 23. Jeremías 23. Aquí en Jeremías 23 nos habla bien claro de los falsos profetas. Desde la antigüedad han habido falsos profetas. Jeremías 23, 25 al 29. Aquí estamos. Dice así la palabra de Dios. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero a modo de sus padres, y a modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por ir tras el dios Baal, el dios de los cananeos. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel que fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Como vemos aquí, no es nuevo ahora que aparezcan falsos profetas. Aparecieron falsos profetas en el antiguo pacto. Aquí Jeremías nos enseña bien claro y hasta nos compara con la paja y el trigo. ¿Cuál tiene valor para nuestro alimento? ¿Qué comemos nosotros? ¿Trigo o paja? Indudablemente comemos trigo. La paja lo dejamos para que hagan otro proceso de abonos, qué sé yo. Pero nosotros no comemos paja, comemos el trigo. ¿Y con quién lo compara el trigo nuestro Señor? ¿Con quién lo compara? Con su palabra. Con su palabra. Su palabra es comparable con el trigo. ¿Y el sueño? ¿Con qué lo compara? Con la paja que no vale.
no vengan a engañarnos ahora muchos predicadores. Yo soñé anoche y Dios me dijo, yo soñé y Dios me dijo que tengo que levantar a esta iglesia, que estoy decir, como una habilidad del enemigo de Dios que se mete en sus corazones para engañar, para ser falsos profetas. ¿Qué más nos dice aquí el Señor? Vamos a ver Mateo 7:15, hablando de los falsos profetas. Mateo 7:15. Vamos a ver. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al infierno. Así que, por sus frutos, lo conoceréis. Nos ilustra muy bien el Señor. Lógico, una planta, por sus frutos que produzca, lo conocemos. Y sabemos distinguir, tiene buenos frutos, tiene malos frutos. Sabemos distinguirlo. Pero ¿cómo distinguir a falsos profetas que traen palabra engañosa? Dice que aquí, que por sus frutos hay que conocerlo. ¿De qué frutos habla? Hay falsos profetas que llenan multitudes de miles. Y dicen, yo soy buen profeta porque lleno miles de personas. ¿Cuáles son los frutos para conocer a ese profeta si es bueno o es malo? Porque dice que así como al árbol se le conoce por sus buenos frutos, así a la persona, a ese falso predicador, a ver, o si es bueno, hay que conocerle por sus frutos. Uno de los primeros frutos que veo yo en la palabra es que el engaño ya no habita en nosotros. Lo extermina Dios cuando entra a vivir en nuestros corazones. El buen fruto que damos es que nosotros conservamos nuestra esposa de nuestra juventud. Pero investiguen a cuántos predicadores que llenan multitudes han cambiado de esposas, tienen hijos en una, tienen hijos en otra, y están validando el divorcio. Sí, el divorcio existe. Así lo dicen. Esos son sus frutos. ¿Cómo es su familia? ¿Están unidos o están que se pelean entre los hermanos de una mujer con los hermanos? ¿Y eres un predicador? ¿Tú eres un profeta de Dios? Yo no conozco a Jeremías de esa vida. Jamás. Profetas como Jeremías, Ezequiel, ¿no? Zacarías. Profetas dignos de Dios. Profeta Samuel, un profeta digno de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Vamos a ver. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. No son pocos los seguidores de los falsos maestros, de los falsos profetas. Muchos los seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por la avaricia
harán mercadería de ustedes con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Aquí tenemos 2 a 3 características de estos falsos profetas. La primera, que han existido antes de Cristo, han existido en la época de Cristo y existen ahora. Hay falsos profetas. Segunda característica, estos falsos introducen encubiertamente herejías destructoras, ¿no? Y muchos lo seguirán. Hablarán herejías. ¿Qué es una herejía? ¿Qué es ser hereje? No creer en el verdadero Dios. Y no creer en su evangelio santo y precioso. Un evangelio por el cual nosotros venimos a una nueva vida. No a destruir mi hogar, no a destruir mi familia. Hoy, ¿cuántos falsos profetas? ¿Pretexto de qué? ¿De que Dios da divorcio? Se separan de sus esposas y tienen otra y otra. Y la gente le sigue. ¿Por qué? Porque aquí dice, muchos seguirán sus disoluciones. No dice pocos. Muchos seguirán sus disoluciones. Por la avaricia de las palabras fingidas, harán de ustedes, ¿no?, como mercadería. Lógico. ¿Para qué las ofrendas que se reciben? ¿Para que el predicador se lo lleve por miles de dólares? La palabra de Dios nos enseña que sí, nosotros tenemos que ofrendar, pero esa ofrenda no es para enriquecer al pastor, al maestro, al que predica. Sí, hay que ayudarle, pero no para que se enriquezca. Hay que ayudar a los pobres hermanos de la iglesia y a los que aún no son hermanos, a los pobres del mundo, ayudarle a ellos. Lo dice bien claro Dios. Las colectas que hacía Pablo cuando viajaba de iglesia en iglesia era para llevar a los pobres de Jerusalén. Porque los hermanos cristianos de Jerusalén no les daban trabajo, los marginaban. Entonces para ellos era la afrenta. Vamos a mirar Primera de Juan 4, 1 al 3. Primera de Juan 4 del 1 al 3. Acá estamos. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad a los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué nos pide en este versículo Dios? Que lo probemos. ¿Qué espíritu tiene? Esos falsos profetas que hay por todo el mundo. Que los probemos. Hay que probarlos. ¿Qué espíritu predica? Y todo eso se puede probar. ¿Predican palabra o predican palabrería del mundo? Hace poco escuché a un predicador hablar de que cómo fue la creación, que la creación según el carbono 14 hay que probarlo, que esto y que lo otro, y que palabrerías. A nosotros nos ha enviado no Dios a meternos en las tareas de los científicos que prueben pues con el carbono 14 la existencia del planeta. Pero a nosotros no nos ha mandado a probar ni a decir vale o no vale el carbono 14 con los científicos. A nosotros nos ha llamado para predicar al que vive en nuestros corazones. ¿Qué vive en tu corazón? ¿Quién vive? ¿El símbolo de los dólares? ¿El símbolo de las monedas? La avaricia te hace llevar ese dinero que no es para ti. ¿Qué hay? Otros engaños, ¿qué espíritus malignos ayudan a esas personas y llevan a mucha gente? Hay que probarlos.
¿Qué dice el versículo 2? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí está la clave. Miremos a quién predican. ¿Predican solamente a Dios? Dios es un abstracto el concepto. Tienen que predicar a Jesucristo. Que Jesucristo, siendo Dios, vino y se hizo hombre. Y tuvo las dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina, como hemos explicado anteriormente qué significa la palabra Jesucristo. Jesús el hombre y el Cristo es Dios. Si predican a Jesucristo, enseñan que Él tuvo las dos naturalezas y esperamos a nuestro Señor Jesucristo que venga ya. Pero hablamos de Él, que Él se hizo carne por amor a nosotros, se hizo hombre. Fue a morir como hombre para pagar el precio para que sea salvo tú y quien quiera por medio de la fe. Si creemos que Jesucristo pagó con su sangre, con sus 5 litros de sangre, Él pagó el precio de toda la humanidad. Pero tú y yo tenemos que acercarnos. Ya está el premio allí en la cruz del Calvario. Pero tenemos que acercarnos a decirle, Señor, quiero cogerme de esa gracia tuya. Sí, Señor, tú te hiciste hombre, siendo Dios, te bajaste de calidad, te hiciste hombre como yo y viniste a ser tentado por el diablo y por todas las tentaciones y saliste libre y fuiste a morir como el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para pagar por mi vida, por mi sanidad espiritual, no por sanidades físicas. Vino a pagar por nuestra sanidad espiritual para que ya no entre acá ni toque nuestras puertas el espíritu maligno, el espíritu que no es de Dios. Habrá que probarlo. Quien te enseña que el predicador que habla de Jesucristo, que tuvo dos naturalezas, fue hombre y fue Dios. No podemos hablar solamente de Jesús, que fue carne. No podemos hablar que vino Cristo como Dios y punto, sino de las dos naturalezas. Eso es lo que nos enseña este versículo. Todo aquel, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Vas a escuchar voces alguna vez? Si te metes a veces sin querer ir a las profundidades de Dios, vas a escuchar voces. Un espíritu te va a hablar. Es por eso, ¿cómo se formaron muchas iglesias? Conozco de una iglesia americana que se formó porque un espíritu le habló a ese personaje. Y dijo, yo soy Dios. Toma, aquí está lo que falta del Nuevo Testamento y públicalo. Hazlo conocer por todo el mundo. ¿Cómo ha levantado gente esa iglesia? Yo no doy nombre, pero tú investígalo. ¿Acaso él le preguntó a ese espíritu algo? Miremos el versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Si un espíritu te habla, hermano mío, si un espíritu te habla, amigo, y a todos los que escuchan, te va a hablar de repente, una voz audible, y vas a preguntarle, o solamente le vas a hacer caso a lo que te dice. No le hagas caso a lo que te dice. Rétale, pregúntale, ¿de parte de quién vienes? Él te va a decir, vengo de parte de Dios, quiero hacerte a ti un gran maestro, vas a viajar por el mundo, vas a tener dinero, vas a ser famoso. Si no le preguntas, dime, Jesucristo, Dios, vino en carne y tuvo las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Qué te va a decir un espíritu que no es de Dios? No, estás equivocado. Él solamente fue Dios, vino como Dios nada más. Mentira,
La palabra dice que no. Tiene que confesar que Jesucristo vino en carne, es decir, su naturaleza divina natural. Cuando vino a la tierra, tuvo la naturaleza humana y se llamó Jesucristo, nuestro Dios. Por eso hay que retarnos, no tengamos miedo a los espíritus. Pero si tú por temor no le preguntas y aceptas todo lo que te dice, te va a ser como ese personaje que formó una iglesia que no es de Dios, ¿ah? Y que tiene otros evangelios, los evangelios perdidos, así lo llaman. O te van a enseñar a seguir otra rutina, que no comas esto, que no comas lo otro, o que no te cases. Como dice la palabra, que en los últimos tiempos vendrán apóstatas que te dirán, no comas los alimentos que Dios creó, no comas carne, solo come verduras como Daniel. Y vendrán otros que te dirán que tus líderes no se casen, que tus líderes sean solteritos para que les sirvan como Pablo. La mentira más cruel. Cuando Dios dice, mis líderes auténticos, que se casen, sean maridos de una sola mujer, no de 2 ni 3, porque para Dios no existe divorcio. Marido de una sola mujer. Investiga a tus líderes. ¿Cuántas mujeres tienen? Una en España, otra en México, otra en Perú. Investígalos. Quiero terminar con una reflexión. A todos ustedes, hermanos de la iglesia, a todos ustedes, familia, a todos ustedes, amigos, y a aquellos que no conozco, quiero invitarles a algo. Y aún invito a mi presidente del Perú y a todos los presidentes de las naciones, ahora que estamos en un momento tan pragmático, tan difícil del virus corona, que nos está ganando. Aquí en Perú nos está ganando, en Estados Unidos le está ganando, en España le está ganando, en Italia, en Brasil y en todos lados. Enfermos y muertos. ¿Qué hacemos, señores presidentes? Les invito, ojalá escuchen, yo les hago una invitación, y a todo el pueblo de mi Perú, que está sufriendo no solamente por el coronavirus, de hambre, porque no hay trabajo, hay tantas personas que no tienen trabajo porque son pequeños trabajadores del día. Yo les invito a una reflexión a todas las personas del mundo, los de clase alta, los de clase media, los de clase más baja y los de la clase del pueblo, a todos les invito a reflexionar esta hora. Yo no voy a decir que Jesucristo ha enviado el coronavirus. No voy a decir porque no es comprobable. Pero sí voy a decir una cosa. Mi Dios Jesucristo ha permitido que haya este virus corona. Porque sin Él, ni las hojas de los árboles se caen. Él ha permitido que haya esto. ¿Para qué? ¿Para qué ha permitido? Esa es la reflexión que le pido a las autoridades de mi Perú. Esa es la reflexión que le pido a todas las autoridades del mundo, que le pido al pueblo, que siquiera volvamos a Dios. ¿No tienen una Biblia en casa? Comiencen a leer el Nuevo Testamento. Ahí están los secretos. Ahí están los secretos. Yo no digo que Dios ha traído el virus corona, pero Él ha permitido que esto vaya y se riegue como agua por todo el mundo. Pero reflexionemos, autoridades, reflexionemos, los que no buscan a Dios, y aún los cristianos niños, reflexionen. Hay que orar, hay que buscar y orar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde lo buscamos? ¿Vamos a una iglesia? No. Yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Usted, señor presidente, puede ser iglesia. Ustedes, señores ministros, congresistas, pueden ser iglesias. Ustedes de mi Perú y de todo el mundo pueden ser iglesias verdaderas.
Dios quiere, pero vuélvanse a Él. Den una media vuelta y búsquenlo a Él. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras. Aquí está todo lo referente a la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vino? ¿Por qué permite que haya este virus corona? Él sí ha permitido. Y va a llegar un momento que Él lo va a quitar. Pero reflexionemos, busquemos al verdadero Dios. Aquel verdadero Dios que no es figura. No es figura de hombre, ni de mujer, ni de niño. Busquemos a nuestro verdadero Dios, que su nombre es Jesucristo. Su esencia es el Espíritu Santo. A ese Dios busquemos. A Jesucristo, que es el Espíritu Santo. A Él, que es invisible y que está abierto de brazos. Para que ustedes, señoras autoridades, busquen al verdadero Dios Jesucristo. Para que ustedes, congresistas y todos los políticos, busquen al Señor Jesucristo. Para que ustedes, nuestro pueblo del Perú, que ya que están en su casa, pónganse a leer las Sagradas Escrituras desde el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Juan, cualquiera de los evangelios, léanlo. Ahí van a conocer a los señores periodistas, que no escucho ningún periodista que digan busquemos al verdadero Dios. Es tiempo que ya viene. Ahí tenemos 3 señales, pero hay tiempo todavía. Volvámonos a Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, tú como el Verbo creaste la tierra, creaste nuestro planeta, creaste todo lo que existe, el sol, la luna, las estrellas, creaste al hombre con tu poder infinito porque tú eres el Todopoderoso, creaste. Lamentablemente, Señor, y tú lo sabes, la lucha del bien contra el mal. Satanás se te rebeló, formó su partido religioso y vino al mundo a enseñarlo. La primera persona que se apuntó en tu libro como integrante de tu partido religioso fue Eva. Consecuentemente fue Adán. Consecuentemente fue Caín. Y así, a través de muchas generaciones, sin querer queriendo, la humanidad ha sido siendo partícipe del equipo de Satanás. Hoy que estamos padeciendo esto, Señor, yo te pido de todo corazón, perdona a mi Perú, perdona a mis autoridades, perdona a mis hermanos, perdona a mi Trujillo, perdona a mi familia, perdóname a mí, que de repente todavía no te entrego toda mi vida. Ayúdame estos días a consagrar nuestra vida a ti, Señor. Ya estamos cansados de tantos muertos, de tantos contaminados y unos pocos que no lo tienen. Señor, levanta tus manos. Abre los ojos de nuestras autoridades. Abre los ojos de mi Perú. Que se vuelvan a ti, Señor. Por favor, baja tus manitos. Tu mano derecha pon en mi presidente Vizcarra, para que le dé sabiduría y te busque. Pon tu mano derecha en los ministros, congresistas. Pon tu mano derecha en los médicos, para que no solamente utilicen su sabiduría humana, para que un rato te busquen a ti, pidiéndote, Señor, sabiduría divina para encontrar el antídoto para este virus. Oh, Padre mío, toque el corazón de los periodistas, para que no solamente nos den noticias malas, que algunas de los periodistas se vuelvan a ti con un corazón sincero y arrepentido. Estoy seguro cuando veas aquí en mi Perú y en el mundo, por lo menos, aunque sea unas 10 personas, dentro de ellos 1 o 2 autoridades, que esta noche se vuelven a ti,
tú quitarás ese virus corona. Yo te agradezco, Señor. Da sabidurías a nuestras autoridades para que hagan conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén.